Mi hijo murmuró. Yo me quedaré con la casa y el negocio de papá. Sentí que mi mundo se desmoronaba mientras el juez abría el sobre secreto. Las palabras de Julián me atravesaron como cristales rotos, cada sílaba hundiéndose en mi pecho con la crueldad de quien sabe exactamente dónde duele más. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Estaba sentada en la tercera fila del Juzgado Civil de Guadalajara, en esa sala que olía a papel viejo y desinfectante barato. Mis manos temblorosas se aferraban a mi bolso de piel gastada, el mismo que había comprado hace 15 años para acompañar a Ramiro a las reuniones importantes del taller. Llevaba puesto mi vestido negro más presentable, ese que había guardado para ocasiones especiales, pero que ahora se sentía como un sudario. El aire acondicionado zumbaba con un ruido molesto que se mezclaba con los susurros venenosos de mi propia familia. A mi izquierda, Julián, mi hijo mayor de 44 años, se mecía en su silla con esa sonrisa soberbia que había perfeccionado desde adolescente. Su esposa, Patricia, una mujer de cabello teñido de rubio platinado y uñas como garras pintadas de rojo, se acomodaba los pliegues de su saco Sara mientras me lanzaba miradas de desprecio que ya conocía de memoria. «Mira nada más a la señora de las muñequitas», murmuró Patricia lo suficientemente alto para que yo escuchara, pero lo suficientemente bajo para que el juez no se diera cuenta. 42 años casada y ni siquiera sabe usar un cajero automático. La risa ahogada de Julián fue como una bofetada. Mi hija Luisa, sentada 2 asientos más allá, bajó la cabeza fingiendo revisar su celular. Pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Mateo, mi hijo menor, ni siquiera había venido. «Tengo una junta importante», había dicho por WhatsApp esa mañana, como si los 38 años que llevaba viviendo gracias al sudor de su padre y su madre no fueran lo suficientemente importantes. El juez, un hombre canoso de unos 60 años con lentes de aumento colgando del cuello, revisaba los documentos con esa parsimonia que solo tienen quienes han visto demasiadas familias destruirse por dinero. Sus dedos manchados de tinta movían papeles como si fueran cartas de un juego donde yo ya había perdido antes de empezar. «Antes de proceder con la lectura del testamento», dijo el juez con voz rasposa, «quiero confirmar que todos los herederos mencionados están presentes». Herederos. La palabra sonaba extraña aplicada a mí. Durante 42 años había sido la esposa de Ramiro, la madre de los niños, la señora que maneja los números del taller. Nunca había sido heredera de nada, solo la guardiana silenciosa de lo que otros construían y destruían a su antojo. Recordé la mañana en que Ramiro murió, hace 3 meses. Había amanecido con esa tos seca que lo perseguía desde el invierno, pero se empeñó en ir al taller como todos los días de su vida. «El negocio no se detiene por un catarrito», me dijo mientras se ponía esa camisa a cuadros que yo había planchado la noche anterior, dejando perfectas las líneas sobre sus hombros anchos que la edad había encorvado apenas un poco. A las 2 de la tarde me llamó don Esteban, el encargado más antiguo. «Doña Estela, venga rápido». Don Ramiro se desplomó junto a la sierra eléctrica. Cuando llegué al hospital civil, ya era demasiado tarde. Los doctores hablaron de infarto masivo, de corazón cansado, de no haber podido hacer nada. Pero yo sabía la verdad. Ramiro se había muerto de trabajar para una familia que lo único que esperaba era que se muriera para repartirse lo que había dejado. El funeral fue un desfile de hipocresía. Julián llegó desde la Ciudad de México vestido de traje negro italiano, abrazándome con esa efusividad falsa que reservaba para las ocasiones públicas. «Mamá, todo va a estar bien. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo». Patricia lloraba lágrimas de cocodrilo mientras calculaba mentalmente el valor de la casa, del taller, de los terrenos que Ramiro había comprado poco a poco durante décadas de trabajo de sol a sol. Luisa había llegado con sus 2 hijos adolescentes, que ni siquiera conocían bien a su abuelo porque sus visitas se habían reducido a Navidad y cumpleaños, y solo cuando necesitaban dinero para alguna urgencia escolar. «Los niños están muy afectados», me dijo Luisa.
aunque los muchachos no habían dejado de ver TikTok en sus teléfonos ni durante el responso. En esos días después del funeral, mientras yo me ocupaba de los trámites, de pagar las facturas pendientes, de mantener funcionando el taller que de repente parecía un barco sin capitán, mi familia había empezado a moverse como buitres alrededor de una carroña. Las conversaciones telefónicas en susurros, las visitas casuales para ver cómo estaba mamá, que terminaban siendo inspecciones minuciosas de cada rincón de la casa. ¿Para qué necesitas una casa tan grande, mamá?, me había preguntado Julián una tarde, mientras recorría la sala con ojos de tasador. Podrías vender esto y comprarte un departamentito más cómodo. Con lo que te sobre, podrías vivir sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Como si mis 42 años de matrimonio fueran una preocupación que había que resolver vendiéndolo todo al mejor postor. Señora Estela Navarro de Herrera, la voz del juez me sacó de mis recuerdos dolorosos. ¿Se encuentra usted presente? Sí, señor juez. Respondí con un hilo de voz que sonó más frágil de lo que pretendía. Patricia se volteó hacia Julián y le susurró algo al oído que los hizo reír bajito. Yo sabía exactamente lo que estaban pensando. La pobre vieja que no sabía ni hablar en público, que se había pasado la vida detrás de su marido como una sombra, que coleccionaba muñecas de porcelana como si fuera una niña grande. Para ellos, yo era el obstáculo menor entre sus ambiciones y la herencia que consideraban suya por derecho divino. El juez abrió el sobre grande que contenía el testamento de Ramiro. Sus manos arrugadas desenvolvieron los documentos con cuidado ritual, como si fuera consciente de que esos papeles iban a cambiar vidas para siempre. En la sala se había hecho un silencio expectante, roto solo por el ruido del aire acondicionado y el tecleo discreto de Patricia en su celular. Yo, Ramiro Herrera Navarro, comenzó a leer el juez. En pleno uso de mis facultades mentales, Julián se enderezó en su asiento, con esa expresión de satisfacción anticipada que me recordaba a cuando era niño, y esperaba que le dieran su regalo de cumpleaños más grande. Patricia dejó de revisar su teléfono y se inclinó hacia adelante, como si quisiera absorber cada palabra antes que los demás. Pero entonces, el juez levantó un sobre más pequeño, de papel manila, sellado con lacre rojo. «Hay un documento adicional», dijo, «con instrucciones específicas del señor Herrera para ser leído antes que el testamento principal». El corazón se me detuvo. Patricia y Julián se miraron con extrañeza. Luisa levantó la cabeza por primera vez en toda la mañana. Y en ese momento, mientras el juez rompía el sello de lacre con una pequeña navaja, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el juez manipulaba el sobre sellado, mi mente voló a esa madrugada de 1987, cuando Julián tenía solo 6 años y despertó con fiebre de 40 grados. Ramiro estaba en Tijuana, cerrando un contrato importante, y yo me quedé sola con 3 niños enfermos de varicela. Cargué a Julián en brazos y caminé 12 cuadras hasta el centro de salud, porque nuestro coche viejo se había descompuesto y no teníamos dinero ni para un taxi. «Señora, su hijo necesita hospitalización inmediata», me dijo la doctora de guardia. «Pero necesitamos que pague el depósito. 500 pesos que no tenían». Vendí mis aretes de oro, los únicos que mi madre me había heredado, a las 3 de la mañana a un prestamista que me pagó la mitad de lo que valían. Julián se salvó. Nunca se enteró que su vida le costó a su madre la única herencia que tenía de su abuela. ¿Dónde estaba ahora ese niño que lloraba aferrado a mi cuello pidiendo que no lo dejara solo en el hospital? El juez seguía batallando con el lacre mientras Patricia golpeaba el piso con su tacón, impaciente. Cada golpe resonaba como un martillo en mi cabeza, recordándome todas las veces que había tenido que tragarse mi dignidad por mantener unida a esta familia. Luisa estaba embarazada de Sofía cuando su esposo la abandonó. Tenía 23 años y llegó a casa llorando con una maleta y el corazón roto. «Mamá, no tengo a dónde ir», me dijo esa noche lluviosa de octubre, empapada hasta los huesos. Durante 2 años vivió en su cuarto de la infancia mientras terminaba su carrera de enfermería y criaba a mi nieta. Yo cuidaba a Sofía desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Le cambiaba pañales, le preparaba mamitas, la paseaba en su carriola por el Parque Revolución cuando tenía cólicos y no paraba de llorar. Ramiro se quejaba del gasto extra, del ruido,
de tener que convertir la casa en guardería, pero yo sabía que Luisa necesitaba esa oportunidad para rehacerse. Cuando finalmente consiguió trabajo en el Hospital General y pudo rentar su propio departamento, se llevó a Sofía y me dijo: «Gracias por todo, mamá. Ahora ya podemos valernos solas». Como si esos 2 años hubieran sido un favor temporal y no el sacrificio de una madre que puso su vida en pausa para que su hija pudiera tener futuro. El tacón de Patricia seguía golpeando. Tac, 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 como metrónomo marcando el compás de mi humillación. Mateo había sido el más ingrato de todos. Mi bebé, el último, el que nació cuando yo ya tenía 38 años, y los doctores decían que era riesgoso. Ramiro quería que me hiciera la ligadura después de Luisa, pero yo sentía que nuestra familia no estaba completa. Mateo llegó con complicaciones. Labio leporino que requirió 3 cirugías antes de que cumpliera 5 años. Cada operación costaba una fortuna que no teníamos. Hipotecamos la casa 2 veces. Vendí mi máquina de coser Singer, la que mi suegra me había regalado de bodas, para pagar el mejor cirujano plástico de Guadalajara. Durante meses sobrevivimos con frijoles y tortillas mientras yo trabajaba haciendo costuras a domicilio con una máquina prestada, mis dedos sangrando de tanto coser uniformes escolares y vestidos de quinceañera. Mateo quedó perfecto, guapo como galán de telenovela. Pero cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar administración a la Universidad de Guadalajara, empezó a sentir vergüenza de nosotros. «Mis amigos tienen padres profesionales», nos dijo una tarde. «¿Por qué ustedes no terminaron la escuela?» Como si no supiera que yo había dejado la preparatoria embarazada de él y que su padre había abandonado la secundaria para trabajar desde los 13 años porque su papá murió en un accidente en la construcción. El lacre finalmente cedió. El juez desarrolló el papel con cuidado ceremonial mientras yo recordaba la última vez que Mateo había venido a casa, el Día de las Madres del año pasado. Llegó con su novia nueva, una muchacha fresa de Zapopan que no paraba de tomar fotos de todo para presumir en Instagram lo auténtico que era venir a conocer a la familia humilde de su novio. «Oye, mamá», me había dicho Mateo mientras comíamos mi mole rojo, el mismo que le encantaba de niño. ¿No crees que ya es hora de que modernices un poco la casa? La cocina está muy anticuada, y esas muñecas que tienes por toda la sala dan un poco de cosa. Dan cosa. Mis muñecas de porcelana. La colección que había empezado con la primera muñeca que me regaló mi bisabuela cuando cumplí 8 años. Cada una tenía una historia, un recuerdo, una ocasión especial. La muñeca vestida de novia que Ramiro me regaló el día que nos casamos. La que tenía el vestido azul que compré con el primer dinero que gané ayudando en el taller. La pequeñita de ojos verdes que Julián me trajo del Día de las Madres cuando tenía 12 años y todavía me quería. Son reliquias familiares, le expliqué a la novia fresa, que las fotografiaba como si fueran especímenes raros en un museo de curiosidades. Algunas tienen más de 100 años. «Qué interesante», había respondido ella, haciendo muequitas mientras subía las fotos a sus historias de Instagram con comentarios como: «Visitando a la abuelita de mi novio, East Vives Antiguos, East Family Time. Abuelita». Y yo, que ni siquiera era su suegra todavía. El juez extendió el papel completamente y carraspeó. Patricia dejó de golpear con el tacón. Julián se inclinó hacia adelante como un perro esperando su hueso. Luisa levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la mañana. «Documento adicional al testamento», leyó el juez con voz solemne. «Instrucciones específicas de Ramiro Herrera Navarro». Mi estómago se contrajo como un puño. Ramiro nunca había sido hombre de sorpresas o gestos dramáticos. Era práctico, directo, de pocas palabras. Si había dejado un documento sellado por separado, tenía que ser algo importante, algo que no quería que supiera hasta este momento. Recordé los últimos meses de su vida, cuando empezó a despertarse temprano para ir al taller antes que todos los demás empleados. «Estoy organizando algunos papeles», me decía cuando le preguntaba por qué se levantaba a las 5 de la mañana. «Cosas del negocio que necesitan orden». También recordé las tardes que se encerraba en su estudio con montones de documentos, calculadora en mano, haciendo llamadas a abogados y contadores. Cuando le preguntaba si necesitaba ayuda,
Después de todo, yo había llevado los libros del taller durante 20 años. Me decía, no te preocupes, Estela. Esto es algo que necesito hacer yo solo. ¿Esto? ¿Qué era esto? Para ser leído en voz alta ante todos los presentes, continuó el juez. Especialmente ante mi esposa, Estela Navarro de Herrera, quien durante 42 años ha sido no solo mi compañera de vida, sino la columna vertebral de todo lo que hemos construido juntos. Julián frunció el ceño. Patricia se enderezó en su asiento con expresión de alarma. Luisa me miró por primera vez en meses, con algo que casi parecía curiosidad. Si estás escuchando esto, Estela, leyó el juez con la voz de Ramiro filtrándose a través de sus palabras, es porque ya no estoy contigo para decirte en persona lo que debí haberte dicho todos los días de nuestro matrimonio. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Ramiro nunca había sido romántico. Nunca había sido de discursos emocionales. ¿Qué estaba pasando? Sé que nuestros hijos creen que tú no sabes nada de negocios, que solo te ocupaste de las labores domésticas mientras yo construía nuestro patrimonio. Están equivocados, y es momento de que lo sepan. Patricia agarró el brazo de Julián con fuerza. Pude ver cómo se le tensaban los nudillos hasta ponerse blancos. El juez continuó leyendo con esa voz neutral, que contrastaba brutalmente con la bomba emocional que estaba detonando en esa sala fría y formal. Estela, tú no fuiste solo mi esposa, fuiste mi socia, mi consejera, mi salvavidas cada vez que el negocio estuvo a punto de quebrar. El juez pausó la lectura para tomar agua, y en ese silencio cargado pude escuchar cómo Patricia respiraba cada vez más fuerte, como si el aire se le estuviera acabando. Julián tenía la mandíbula tensa, esa expresión que ponía de niño cuando las cosas no salían como él quería. Continúe, por favor, murmuró Luisa, y por primera vez en años, su voz sonaba pequeña, vulnerable. El juez retomó la lectura. Estela, quiero que sepas que cada vez que el taller estuvo a punto de cerrar, y fueron muchas, tú fuiste quien lo salvó. Cuando en 1995 el huracán dañó toda la maquinaria y no teníamos seguro, tú vendiste tus joyas, las de tu madre, hasta tu vestido de novia, para que pudiéramos comprar una sierra nueva. Me llevé la mano al pecho. Había olvidado que Ramiro sabía eso. Nunca habíamos hablado de mi vestido de novia, ese vestido de seda marfil que había guardado envuelto en papel de China durante años, soñando que tal vez Luisa lo usaría el día de su boda. Pero cuando llegó la crisis del taller y los bancos nos negaron el préstamo, lo llevé en secreto a una tienda de vestidos usados en el centro de Guadalajara. ¿Cuánto me da por esto?, le había preguntado a la señora que atendía, extendiendo el vestido como si fuera mi propia piel. Está muy bien cuidado, había dicho la mujer, examinándolo contra la luz. Le puedo dar 800 pesos. 800 pesos por 28 años de recuerdos, por las fotos que nunca podría volver a mirar igual, por la ilusión de que algún día mi hija caminaría hacia el altar con el mismo vestido que me había hecho sentir princesa por un día. Julián se removió incómodo en su asiento. Patricia lo miraba con ojos de pánico, como si por primera vez estuviera entendiendo que tal vez habían subestimado gravemente a la señora de las muñecas. Cuando en el 2001 don Esteban se lastimó la espalda y estuvimos 3 meses sin nuestro mejor carpintero, continuó el juez leyendo, tú aprendiste a manejar la lijadora industrial. Te quedabas hasta las 11 de la noche lijando puertas y ventanas, con las manos llenas de astillas, para que no perdiéramos los contratos con el Hotel Presidente Intercontinental. Patricia ahogó un gemido. El Hotel Presidente Intercontinental. Ese contrato había sido el que nos permitió ampliar el taller, contratar a 6 empleados más y, por primera vez en nuestras vidas, tener un poco de dinero guardado para emergencias. Julián siempre presumía con sus amigos que su familia tenía negocios con los hoteles más lujosos de Guadalajara, como si él hubiera tenido algo que ver con conseguir esos contratos. Recordé esas noches en el taller, cuando todos se habían ido y yo me quedaba sola con las máquinas que rugían como bestias hambrientas. Mis manos, que habían conocido solo las texturas suaves de la harina y el algodón, aprendieron a dominar la madera rugosa, a guiar las piezas sin que se astillaran, a crear superficies perfectas que otros firmarían con sus nombres. Llegaba a casa pasada la medianoche, con el cabello blanco de aserrín,
las uñas partidas, la ropa impregnada del olor a barniz. Ramiro ya dormía, agotado de manejar las otras máquinas durante el día. Los niños hacían sus tareas sin preguntarse por qué mamá llegaba tan tarde, por qué tenía las manos vendadas, por qué se desplomaba en la cama sin fuerzas ni para darse un baño. En 2008, cuando la crisis económica mundial nos pegó tan duro que tuvimos que despedir a la mitad de los empleados, el juez continuaba implacable. Tú fuiste quien tuvo la idea de especializarnos en restauración de muebles antiguos para las casas de los barrios históricos del centro. Mi idea, mi investigación. Mis noches navegando en Internet en esa computadora vieja que tardaba 5 minutos en cargar una página, aprendiendo técnicas de restauración, contactando a anticuarios, visitando casas coloniales para ofrecer nuestros servicios. Julián había llegado de la Ciudad de México ese diciembre, preocupado porque llevaba meses sin recibir su apoyo mensual, los 3,000 pesos que Ramiro le mandaba religiosamente para completar su sueldo de oficinista en una empresa de su cuñado. ¿Cómo que el taller está mal? Había preguntado con esa incredulidad de quien nunca había tenido que preocuparse de dónde venía el dinero. ¿No pueden pedir un préstamo? Como si pedir un préstamo fuera tan fácil como ordenar una pizza. Pero la especialización en restauración había funcionado. Familias adineradas de Tlaquepaque y del centro histórico empezaron a buscarnos para devolverle la vida a cómodas del siglo XIX, a escritorios de caoba, a armarios que habían sobrevivido a la revolución. El trabajo era más delicado, requería más tiempo y paciencia, pero pagaba 3 veces mejor que hacer muebles nuevos. Y cuando en 2015 el contador nos robó 50,000 pesos y desapareció, continuó la voz de Ramiro a través del juez. Tú te encargaste de reconstruir toda la contabilidad desde cero. Te inscribiste en un curso de Excel en la Casa de la Cultura, a los 58 años, para poder informatizar nuestros registros. Luisa levantó la cabeza bruscamente. Ella había sido la que me había dicho, riéndose, que a tu edad ya no se aprende computación, mamá. Me había sentido tan humillada que casi no me inscribo al curso. Pero la necesidad pudo más que la vergüenza. Todas las noches durante 6 meses, después de cerrar el taller y hacer la cena, me sentaba frente a la computadora con un cuaderno lleno de apuntes garabateados. Ctrl-C para copiar, Ctrl-C para pegar. Repetía como un mantra mientras mis dedos torpes buscaban las teclas correctas. Los otros estudiantes eran muchachos de 20 años que terminaban los ejercicios en 5 minutos, mientras yo todavía trataba de entender cómo hacer una suma en Excel. Algunos se reían cuando me veían llegar con mi libreta de espiral y mi pluma Bic, pero el profesor, don Carlos, siempre me ayudaba con paciencia infinita. Doña Estela, me decía, usted tiene algo que ellos no tienen. ¿Sabe por qué necesita aprender esto? Eso vale más que toda la juventud del mundo. Al final del curso, no solo dominaba Excel, sino que había digitalizado 15 años de registros del taller. Cada factura, cada pago, cada gasto, organizados en carpetas y respaldos que ni el contador más sofisticado podría mejorar. Pero cuando llegué a casa orgullosa con mi diploma de computación básica para adultos mayores, Mateo había comentado, «Ay, mamá, qué tierna te ves con tu papelito», como si fuera un dibujo de jardín de niños colgado en el refrigerador. Patricia se había puesto pálida. Julián miraba el piso como si quisiera que se lo tragara la tierra. El juez siguió leyendo. Estela, durante todos estos años, nuestros hijos creyeron que yo era el único que sabía de números, de contratos, de decisiones importantes. La verdad es que cada decisión importante la tomamos juntos, en la cocina de nuestra casa, después de que ellos se durmieran. Tú eras mi consejera más valiosa, mi socia en todo excepto en el nombre. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Esas noches en la cocina, con los papeles extendidos sobre la mesa donde desayunábamos cada mañana. Ramiro me preguntaba, ¿qué opinas, Estela? ¿Aceptamos este contrato? ¿Compramos la nueva lijadora? ¿Le damos el aumento a don Esteban? Y yo analizaba cada número, cada riesgo, cada oportunidad, con la misma dedicación con que planificaba el menú de la semana o distribuía el dinero para los gastos de la casa. Porque al final, todo era lo mismo. Hacer que las cosas funcionaran, asegurar que la familia estuviera bien.
prever los problemas antes de que se volvieran crisis. Pero hubo algo que nunca te dije, continuó el juez, y su voz se volvió más grave. Algo que me duele profundamente y que espero que puedas perdonarme. El silencio en la sala era sepulcral. Hasta el aire acondicionado parecía haber dejado de hacer ruido. Yo sabía cómo te trataban nuestros hijos. Sabía que Julián te pedía dinero cada mes fingiendo que era para emergencias, cuando en realidad se lo gastaba en ropa cara y restaurantes que no podía costear con su sueldo. Sabía que Luisa solo te llamaba cuando necesitaba que cuidaras a sus hijos o cuando quería que le prestaras dinero para las colegiaturas. Sabía que Mateo se avergonzaba de nosotros frente a sus amigos universitarios. Julián se puso rojo como tomate. Patricia parecía haber dejado de respirar. Luisa tenía los ojos como platos. Y nunca los detuve. Nunca les dije que pararan de tratarte como si fueras su empleada en lugar de su madre. Pensé que el tiempo los haría madurar, que eventualmente se darían cuenta de todo lo que habías sacrificado por ellos. Me equivoqué. El juez hizo una pausa, como si las palabras que venían fueran demasiado pesadas, incluso para él. Por eso, Estela, lo que estás a punto de escuchar no es solo mi testamento, es mi disculpa y mi venganza. La palabra venganza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Julián se levantó de golpe, su silla rechinando contra el piso de mosaico del juzgado. «Espere un momento», gritó, su voz quebrándose por primera vez desde que habíamos llegado. «Mi padre no era vengativo. Él me quería. A todos nos quería». El juez lo miró por encima de sus lentes con esa paciencia fría que solo tienen los funcionarios que han visto de todo. «Señor, le pido que tome asiento. El documento no ha terminado». «¡Pero esto es ridículo!», siguió gritando Julián, sus manos temblando mientras señalaba hacia los papeles. «Esto tiene que ser una broma. Mi madre no sabe ni manejar el negocio. Ella solo... Se detuvo. Por primera vez en su vida adulta, Julián no sabía cómo terminar esa frase. ¿Qué era lo que yo solo hacía? ¿Cocinar? ¿Limpiar? ¿Criar hijos ingratos? ¿Salvar negocios en quiebra? ¿Trabajar hasta la madrugada para que él pudiera presumir que su familia tenía contratos con hoteles de lujo? Patricia se levantó también, agarrando su bolsa Guess como si fuera un escudo. «Julián tiene razón», dijo con esa voz chillona que usaba cuando se sentía amenazada. «Esta señora nunca ha trabajado un día real en su vida. Ha vivido mantenida 40 años. No puede ser que ahora...» «¡Cállate!». La voz que gritó era la mía, pero sonaba tan extraña que por un momento pensé que había venido de otra persona. Todas las miradas se clavaron en mí como puñales. Patricia retrocedió como si la hubiera abofeteado. Me puse de pie lentamente, mis piernas temblando pero sosteniéndome firme por primera vez en décadas. «Nunca he trabajado», repetí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Nunca he trabajado». Luisa me miraba con ojos enormes, como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Limpiar vómito de niños enfermos a las 3 de la mañana no es trabajar? ¿Vender mis joyas para salvar el taller de tu marido no es trabajar? ¿Aprender computación a los 58 años porque el contador nos robó no es trabajar? Mi voz se quebró en la última palabra, pero continué. 40 años de palabras ahogadas empezaron a salir como agua de una presa rota. ¿Saben cuándo fue la última vez que Julián me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que Luisa me invitó a comer solo porque quería mi compañía y no porque necesitaba niñera gratis? Patricia abrió la boca para contestar, pero la cerró inmediatamente, porque la respuesta era nunca, y todos lo sabíamos. El juez carraspeó. «Si me permiten continuar», dijo con firmeza, «creo que el documento responderá muchas de sus preguntas». Nos sentamos todos en un silencio cargado de electricidad. Patricia le susurró algo a Julián, pero él la calló con un gesto brusco. Por primera vez, parecía realmente asustado. «El día que leas esto, Estela», continuó el juez leyendo la voz de Ramiro, «habrán pasado 3 meses desde mi muerte. 3 meses en los que seguramente nuestros hijos han empezado a presionarte para vender la casa, para cerrar el taller, para repartir lo que según ellos les pertenece por derecho». Luisa se puso rígida. Había dado exactamente en el clavo.
Las 3 semanas después del funeral habían sido un desfile constante de sugerencias sobre qué hacer con todo eso que ya no necesitaba. Quiero que sepas que durante mis últimos meses de vida, cuando ellos creían que estaba organizando papeles del negocio, en realidad estaba preparando algo diferente. Estaba asegurándome de que nunca más tengas que depender de la buena voluntad de hijos que no saben lo que es la gratitud. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Qué había hecho Ramiro? Primero, el taller Herrera S.A. de CV ha sido transferido completamente a tu nombre desde enero del 2020. Eres la única propietaria legal. Tienes todos los documentos, todas las cuentas, todos los contratos. El negocio es tuyo. Julián se puso blanco como papel. Patricia empezó a hiperventilar. Luisa me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida. ¿Qué significa eso exactamente?, balbuceó Julián, su voz sonando como la de un niño pequeño. El juez buscó entre sus papeles y sacó un folder grueso. Significa que su madre es la propietaria única y absoluta del taller Herrera. Aquí están todos los documentos registrales, las cuentas bancarias, los contratos con proveedores. Todo está a nombre de la señora Estela Navarro de Herrera. Patricia se agarró del brazo de Julián como si se fuera a desmayar. Pero eso no puede ser legal. Ella no sabía nada. Nosotros no sabíamos nada. Es completamente legal, respondió el juez con sequedad. Los traspasos se hicieron con todas las formalidades requeridas. Su esposo tenía pleno derecho de disponer de sus bienes como considerara conveniente. Luisa levantó una mano temblorosa. ¿Y la casa? El juez siguió leyendo. La casa familiar de la calle Pino Suárez, número 847, Colonia Seattle, también ha sido transferida íntegramente a nombre de Estela. Está libre de hipotecas y gravámenes. Es suya. ¡Eso no es justo!, gritó Patricia poniéndose en pie otra vez. Nosotros somos la familia, somos los hijos. No pueden dejarnos sin nada. Sin nada, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Sin nada? Me volteé hacia ella, hacia Julián, hacia Luisa, y por primera vez en 40 años, los vi realmente como eran. No como mis hijos que necesitaban mi protección y mi amor incondicional. Los vi como adultos egoístas que habían construido sus vidas esperando heredar lo que yo había ayudado a construir con mis propias manos. ¿Saben qué es quedarse sin nada?, les pregunté, mi voz creciendo en intensidad. Quedarse sin nada es vender tu vestido de novia para comprar medicina para tu hijo. Quedarse sin nada es trabajar hasta las 11 de la noche lijando madera para que tu familia tenga comida en la mesa. Quedarse sin nada es que tus propios hijos te traten como la sirvienta durante 40 años. Julián intentó acercarse a mí, con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Mamá, no te pongas así. Nosotros te queremos. Siempre te hemos querido. Es solo que esto es muy sorpresivo. ¿Me quieren?, pregunté. Y por primera vez en décadas, me reí. Una risa amarga, dolorosa, pero liberadora. ¿Me quieren? Saqué mi celular del bolso y busqué en mis contactos. Julián, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste? No para pedirme dinero, no para preguntarme si podía cuidar a los niños, solo para saber cómo estaba. Julián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El 10 de mayo del año pasado, le dije, mostrándole el registro de llamadas en mi teléfono. Día de las Madres. 3 minutos. Hola mamá, feliz Día de las Madres. Tengo mucha prisa pero quería saludarte. Y colgaste. Me volteé hacia Luisa. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer solo porque querías mi compañía? Luisa bajó la cabeza. Sabía la respuesta. Nunca. Solo me invitaba cuando necesitaba que viera a los nietos, y siempre era, «Mamá, ¿puedes venir temprano para ayudarme con la comida?» El juez siguió leyendo, implacable. Estela, también quiero que sepas que he estado guardando dinero en una cuenta separada desde hace 10 años. Dinero que no gasté en los préstamos y ayudas que nuestros hijos me pidieron constantemente. Patricia y Julián se miraron con pánico. Habían entendido exactamente a qué se refería Ramiro. Cada vez que Julián me pidió dinero para emergencias, que después descubría que había gastado en ropa y restaurantes, guardé la misma cantidad en esa cuenta.
Cada vez que Luisa me pidió dinero prestado que jamás me devolvió, guardé el doble. Cada vez que Mateo me pidió dinero para sus gastos universitarios, pero después supe que se lo había gastado en viajes con sus novias, guardé el triple. La cifra que leyó el juez me dejó sin aliento. El total en esa cuenta es de 285,000 pesos. También es tuyo, Estela. Julián se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia y frustración. Y finalmente, continuó el juez, hay algo más. El juez pausó, mirándome directamente por primera vez desde que había comenzado la lectura. Algo en su expresión había cambiado, como si también él estuviera sorprendido por lo que venía a continuación. Hay algo más, repitió, y sacó un sobre pequeño, diferente a los otros. La señora Navarro, ¿podría acercarse, por favor? Me levanté con las piernas temblorosas. Cada paso hacia el escritorio del juez se sentía como caminar sobre cristales rotos. Julián, Patricia y Luisa me seguían con la mirada como buitres, tratando de descifrar qué nueva sorpresa les esperaba. Este sobre tiene instrucciones específicas de ser entregado únicamente a usted, me dijo el juez en voz baja, extendiéndome el papel manila, para ser abierto en privado. Tomé el sobre con manos que ya no temblaban. Por primera vez en horas, me sentía extrañamente calmada, como si una fuerza que no conocía se hubiera despertado dentro de mí. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra chueca de Ramiro, para Estela, mi compañera verdadera. ¿Y nosotros qué?, preguntó Julián, su voz sonando desesperada. ¿No nos deja nada, papá? ¿Nada? El juez revisó los documentos restantes. Su padre les deja sus herramientas personales, su caja de herramientas, sus cinceles, su sierra manual favorita. También les deja una carta dirigida a cada uno. Patricia soltó una risa histérica. ¿Herramientas? ¿Herramientas usadas? ¿Después de 40 años de matrimonio eso es lo que nos deja? Y las cartas, repitió el juez, extendiendo 3 sobres marcados con los nombres de mis hijos, con instrucciones específicas de su padre. Luisa tomó su carta con manos temblorosas. Julián arrebató la suya como si fuera a contener la solución a todos sus problemas. Patricia miró la de su esposo como si fuera una serpiente venenosa. ¿Podemos leerlas aquí?, preguntó Luisa, su voz apenas un susurro. Como gusten, respondió el juez. Julián rompió su sobre con tanta violencia que casi desgarró la carta. Sus ojos volaron sobre las líneas escritas a mano por su padre, y con cada palabra, su cara se ponía más pálida. Julián, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Durante 30 años me pediste dinero para emergencias que nunca existieron. Te presté para el enganche de tu departamento en México, para tu coche, para tus tarjetas de crédito, para tus vacaciones. Nunca me devolviste un peso. Nunca me preguntaste si yo tenía mis propias emergencias. Patricia le arrebató la carta y siguió leyendo. Le mentiste a tu madre sobre tu sueldo para que ella sintiera pena y te siguiera mandando dinero cada mes. Yo sabía que ganabas 40,000 pesos, no los 20,000 que le dijiste a ella. Cada peso que te mandamos era dinero que tu madre y yo nos quitábamos de la boca. Julián se desplomó en su silla, la carta cayendo de sus manos como una hoja seca. Por primera vez en su vida adulta, vi a mi hijo mayor llorar de verdad. No las lágrimas manipuladoras que usaba cuando quería algo, sino el llanto quebrado de alguien que finalmente entiende la magnitud de lo que ha perdido. Luisa abrió su carta con más cuidado, pero no pudo leer más allá de las primeras líneas antes de que los sollozos la ahogaran. ¿Qué dice?, le pregunté. Y por primera vez en años, mi voz no sonaba suplicante sino firme. Dice que durante los 2 años que viví en casa después de mi divorcio, nunca le agradecí por mantenerme, que nunca le ofrecí pagar renta, ni siquiera la luz o el agua, que cuando me fui, nunca volví a invitarlo a conocer el departamento que pude pagar gracias a que él me cuidó a Sofía gratis durante 2 años. Se detuvo, limpiándose la nariz con un pañuelo arrugado. Dice que la única vez que lo invité a comer fue porque necesitaba que me prestara dinero para la colegiatura de los niños, y que cuando él se enfermó, solo fui a verlo al hospital una vez. Una sola vez en 3 semanas de agonía.
Recordé esas noches interminables en el hospital civil, sola en la sala de espera, viendo cómo otras familias se turnaban para acompañar a sus enfermos, mientras yo rezaba el rosario con las cuentas gastadas que mi madre me había heredado. ¿Dónde estabas? Le pregunté a Luisa, la pregunta saliendo más dura de lo que pretendía. ¿Dónde estabas cuando tu padre se estaba muriendo? Yo tenía trabajo. Los niños tenían exámenes. Pensé que tú podías encargarte. Siempre pensaste que yo podía encargarme, le dije, y cada palabra salía cargada de 40 años de cansancio acumulado. De tu padre enfermo, de tus hijos cuando tenías que trabajar, de tu casa cuando necesitabas dinero. Siempre mamá podía encargarse. El juez carraspeó. ¿Desean continuar con los procedimientos o prefieren un receso? Continuemos, dije antes de que alguien más pudiera responder. Ya es hora de que esto termine. Muy bien. Eso concluye la lectura del testamento oficial, anunció el juez, cerrando el folder principal. Los documentos de transferencia de propiedades entrarán en vigor inmediatamente. Señora Navarro, usted puede tomar posesión formal de todas las propiedades cuando guste. Me volteé hacia mis hijos, que me miraban con una mezcla de shock, ira y algo que tardé un momento en reconocer: miedo. Por primera vez en sus vidas, dependían de mí en lugar de al revés. Quiero que salgan de mi casa, les dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Hoy, mamá, no puedes hablar en serio, balbuceó Julián, intentando recuperar algo de su arrogancia habitual. Somos tu familia. Somos tus hijos. Mis hijos, repetí, probando las palabras en mi boca como si fueran de un idioma extranjero. ¿Mis hijos me habrían dejado sola en el hospital mientras su padre se moría? ¿Mis hijos habrían vivido 2 años en mi casa sin ofrecer ni un peso para los gastos? ¿Mis hijos me habrían tratado como su empleada doméstica durante 40 años? Patricia se acercó con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipular la situación. Estela, sé que estás dolida, pero tienes que entender que esto es muy sorpresivo para todos. Tal vez podríamos hablar con más calma, en familia. Tú no eres mi familia, le dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez en 15 años de conocerla. Nunca lo fuiste. Desde el día que llegaste a esta familia, me trataste como si fuera la sirvienta de tu marido. Patricia retrocedió como si la hubiera golpeado. Yo nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca me dijiste que mis muñecas daban cosa? ¿Nunca hiciste comentarios sobre mi ropa frente a tus amigas? ¿Nunca le dijiste a Julián que ya era hora de que me metieran a un asilo porque las viejitas se vuelven carga? El silencio que siguió era tan denso que podía tocarse. Patricia había palidecido tanto que parecía a punto de desmayarse. Yo escuché esa conversación, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Año nuevo del 2022. Ustedes pensaron que estaba dormida en mi cuarto, pero bajé por un vaso de agua y los escuché hablando en la cocina sobre buscarme un lugar apropiado para mi edad. Julián abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No tenía defensa porque era la verdad, y todos lo sabíamos. Me volteé hacia Luisa. ¿Y tú? ¿También pensabas que era hora de deshacerse de mí? Luisa no pudo mirarme a los ojos. Mamá, solo queríamos lo mejor para ti. Una casa más pequeña, sin tantas responsabilidades. Sin tantas responsabilidades, repetí, y esta vez mi risa fue genuina, aunque dolorosa. ¿Cómo la responsabilidad de mantener el taller que les iba a dar de comer el resto de sus vidas? ¿Cómo la responsabilidad de cuidar la casa que iban a heredar? Agarré mi bolso y el sobre que me había dado el juez. Tienen hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas de mi casa. Después de eso, cambio las cerraduras. «¡No puedes hacer eso!», gritó Julián desesperado. «Es ilegal. Vamos a demandar». El juez, que había estado empacando sus documentos en silencio, levantó la vista. «Señor, su madre es la propietaria legal de la vivienda. Tiene todo el derecho de decidir quién puede o no vivir en su propiedad». Salí del juzgado sin voltear atrás, aunque podía escuchar los gritos desesperados de Patricia y los ruegos de Julián. Por primera vez en 42 años, caminé hacia mi coche con la certeza de que las decisiones que tomara de ahora en adelante serían únicamente mías. El sobre de Ramiro esperaba en mi bolso como un regalo sin abrir.
pero primero tenía que llegar a casa. Tenía que sentarme en mi sala, rodeada de mis muñecas que daban cosa, y leer las últimas palabras que mi esposo me había dejado. Tenía que empezar a descubrir quién era Estela Navarro, cuando ya no tenía que ser la mamá de nadie, la esposa de nadie, la empleada gratuita de nadie. Por primera vez en décadas, iba a ser simplemente yo. Llegué a casa antes que ellos. La casa que ahora era oficialmente mía, no nuestra, no de la familia, sino mía. Me senté en mi sillón favorito, el que Patricia siempre criticaba por estar muy gastado, y abrí el sobre que Ramiro me había dejado. Su letra temblorosa, debilitada por la enfermedad pero aún reconocible, llenaba 3 páginas completas. Mi querida Estela, si estás leyendo esto, es porque finalmente pudiste escuchar las verdades que no tuve el valor de decir en vida. Perdóname por haber sido un cobarde durante tantos años. Perdóname por no haberte defendido cuando nuestros hijos te faltaban al respeto. Perdóname por no haberte reconocido públicamente como mi socia, cuando todos creían que tú solo ayudabas en el taller. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, manchando algunas palabras, pero continué leyendo. Hay cosas que nunca supiste, amor. El contrato con el Hotel Presidente Intercontinental no llegó por casualidad. Llegó porque el gerente general, don Ricardo Mendoza, había oído hablar de la señora del taller que hace milagros con la madera. Tu reputación, Estela. Tu trabajo. Él me buscó específicamente porque quería conocer a la mujer que había restaurado el escritorio colonial de su suegra con tal perfección que parecía recién hecho en el siglo XVIII. ¿Qué? Nunca me había contado eso. Siempre pensé que el contrato había sido cosa de sus conexiones masculinas, de esos tratos de negocios de los que yo estaba excluida. También quiero que sepas que las muñecas que tanto desprecias nuestros hijos, María del Carmen Fuentes, la anticuaria de Tlaquepaque, me llamó el mes pasado. Había visto tu colección en la foto que subió Mateo, burlándose en Facebook. Me ofreció 800,000 pesos por solo 10 de tus muñecas. Le dije que no estaban en venta, pero quiero que sepas su valor real. Tu bisabuela te heredó un tesoro, y tú lo has cuidado como el patrimonio familiar que realmente es. 800,000 pesos, por 10 muñecas. Mi colección tenía más de 60 piezas, algunas aún más antiguas y valiosas. Mientras mis hijos se burlaban de mis juguetes, yo había estado sentada en una fortuna sin saberlo. El ruido de autos afuera interrumpió mi lectura. Eran las 3 de la tarde. Habían venido más rápido de lo que esperaba, probablemente para intentar una última manipulación antes de la hora límite que les había dado. Escondí la carta de Ramiro en el cajón de mi cómoda y bajé a esperarlos. No iba a darles la satisfacción de parecer sorprendida por su llegada. Julián entró primero, cargando una caja de cartón, seguido por Patricia con los ojos rojos de tanto llorar. Luisa llegó 5 minutos después con sus 2 hijos adolescentes, mis nietos Diego y Sofía, que me miraron con esa mezcla de curiosidad y pena que usan los jóvenes cuando no entienden completamente lo que está pasando, pero saben que es importante. «Abuela», me dijo Sofía, acercándose con esa dulzura que solo ella conservaba de todos mis descendientes. «¿Es cierto que ya no vamos a poder venir a verte?» La pregunta me partió el corazón, pero antes de que pudiera responder, Luisa la jaló del brazo. «Sofía, no molestes a tu abuela ahora. Está pasando por un momento difícil». «No estoy pasando por un momento difícil», les dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Estoy pasando por un momento de claridad». Julián dejó la caja en el piso con un golpe seco que hizo temblar mis muñecas en su vitrina. «Mamá, necesitamos hablar. Los 4, como familia». «Habla», le dije, cruzándome de brazos. «Pero hazlo rápido. Tienes menos de 3 horas para sacar tus cosas». Patricia se acercó con esa sonrisa manipuladora que ya conocía demasiado bien. «Estela, sé que estás dolida por las sorpresas de hoy, pero tienes que ser práctica. ¿Qué vas a hacer con un taller industrial? ¿Con todos esos empleados? ¿Con todos esos contratos?» «Lo mismo que he estado haciendo durante los últimos 20 años», respondí sin dudar. «Manejarlo». «Pero mamá», intervino Luisa, «tú nunca has manejado nada sola. Siempre tenías a papá para las decisiones importantes».
Por primera vez en décadas me reí genuinamente. Una risa larga, liberadora, que los dejó a todos confundidos. ¿Nunca he manejado nada sola? Luisa, ¿quién crees que llevó los libros del taller durante 20 años? ¿Quién negociaba con los proveedores cuando tu padre estaba instalando puertas en las casas de los clientes? ¿Quién se levantaba a las 5 de la mañana para revisar que todas las máquinas estuvieran funcionando correctamente? Luisa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Nunca se había detenido a pensarlo realmente. ¿Y quién creen que ha estado manejando el taller estos 3 meses desde que murió su padre? Continué. ¿Creen que las máquinas se manejan solas? ¿Que los contratos se cumplen por arte de magia? Julián se puso pálido. Pensamos que Don Esteban sabe de carpintería, no de administración. Yo he estado yendo al taller todos los días desde el funeral. Yo he estado pagando los salarios, cumpliendo con los pedidos, negociando con los clientes nuevos. ¿De dónde creían que salía el dinero para mantener todo funcionando? Patricia se sentó pesadamente en el sillón, mi sillón, sin pedir permiso, como había hecho durante 15 años. Pero tú no puedes. Es demasiado para una mujer de tu edad. ¿Para una mujer de mi edad? Repetí, mi voz subiendo de tono. Patricia, tengo 67 años, no 170. Mi mente está perfecta. Mis manos funcionan mejor que las tuyas. Y mi conocimiento del negocio es mayor que el de cualquiera de ustedes. Me levanté y me dirigí a la vitrina donde estaban mis muñecas. Tomé la más antigua, una pieza de porcelana alemana de 1890 que había pertenecido a mi bisabuela. Sus ojos de cristal me miraron con esa sabiduría silenciosa que solo tienen las cosas que han sobrevivido generaciones de desprecio. ¿Ven esta muñeca? Les pregunté, sosteniéndola con cuidado. Ustedes siempre se burlaron de ella. Los juguetes viejos de mamá, decían. Esta reliquia inútil vale más que el coche de Julián. Patricia se incorporó bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras ustedes me veían como una vieja tonta que coleccionaba basura, yo estaba preservando patrimonio familiar de valor incalculable. Cada muñeca de esta vitrina tiene su historia, su documentación, su certificado de autenticidad. Saqué mi teléfono y les mostré los mensajes de WhatsApp que había intercambiado esa mañana con María del Carmen Fuentes, la anticuaria. Después de leer la carta de Ramiro, la había contactado. Doña Estela, leí en voz alta, sería un honor poder evaluar formalmente su colección. Por las fotos que me envió, puedo adelantarle que estamos hablando de una evaluación mínima de 1,5 millones de pesos, pero podría ser considerablemente mayor si las piezas están en el estado que aparentan. Julián se agarró de la pared como si fuera a desmayarse. ¿1,5 millones? Mínimo, repetí, disfrutando por primera vez en décadas el shock en sus caras. Y eso es solo por mi colección de juguetes viejos. Luisa se levantó temblorosa. Mamá, nosotros no sabíamos... No sabían porque nunca se tomaron la molestia de preguntar. Durante 40 años asumieron que todo lo que yo hacía era insignificante. Mis muñecas eran basura. Mi trabajo en el taller era ayudar. Mis conocimientos eran irrelevantes. Patricia intentó un último movimiento desesperado. Está bien, reconocemos que nos equivocamos. Pero ahora podemos trabajar juntos. ¿Podemos ser una familia de verdad? ¿Podemos... ¿Ahora? La interrumpí. ¿Ahora que saben que tengo dinero? ¿Ahora que saben que las cosas que despreciaron valen una fortuna? ¿Ahora que descubrieron que la vieja inútil en realidad era la que sostenía todo? Me dirigí a la puerta principal y la abrí de par en par. Fuera. Mamá, por favor, suplicó Julián, sus lágrimas finalmente pareciendo genuinas. Somos tus hijos. Te queremos. Si me quisieran, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Me habrían tratado con respeto cuando no sabían cuánto valía. El amor no se enciende y se apaga según la conveniencia económica. Diego, mi nieto de 16 años, se acercó tímidamente. Abuela, yo sí te quiero. ¿Puedo seguir viniendo a verte? Mi corazón se ablandó por primera vez en horas. Claro que puedes, mi amor, pero vas a venir porque quieres estar conmigo, no porque tu mamá te mande para que me pidas cosas. Luisa lo jaló hacia ella protectoramente. Diego, vámonos. ¿Por qué, mamá?
Yo quiero quedarme con la abuela. Ella nunca me había hablado así de interesante sobre las muñecas y el taller. Porque tu abuela está confundida, balbuceó Luisa. No estoy confundida, les dije a todos, mi voz resonando en la sala que de repente se sentía más grande, más mía que nunca. Estoy despierta. Por primera vez en 40 años estoy completamente despierta. Sofía se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. Abuela, ¿me puedes enseñar sobre las muñecas? ¿Y sobre el taller? La abracé fuerte, aspirando el aroma a shampoo de manzana de su cabello. Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender, mi niña. Pero solo si realmente te interesa, no por obligación. Patricia arrastró a Julián hacia la puerta. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que manipulaste a Ramiro cuando estaba enfermo. Me volteé hacia ella con una calma que me sorprendió a mí misma. Patricia, si quieres pelear, adelante. Tengo 40 años de recibos, facturas, contratos y documentos que prueban cada peso que he aportado a esta familia. Tengo testigos de cada abuso, cada humillación, cada falta de respeto. ¿Tú qué tienes? ¿15 años de vivir como parásito de mi trabajo? Salieron finalmente, llevándose sus pocas pertenencias personales y dejando atrás una casa que por primera vez en décadas se sentía en paz. Sofía se había quedado, sentada en el piso de la sala, examinando con cuidado reverencial la muñeca alemana. «Abuela», me dijo sin levantar la vista, «¿por qué nunca nos habías contado que eras tan importante?» Me senté a su lado, también en el piso, algo que no había hecho en años porque siempre tenía que estar presentable para las visitas. «Porque, mi amor», le dije, «a veces tardamos toda una vida en darnos cuenta de nuestro propio valor». 3 semanas después de que cambié las cerraduras de mi casa, me desperté por primera vez en 40 años sin el peso de la culpa aplastándome el pecho. No había nadie esperando desayuno. No había ropa que lavar que no fuera la mía. No había reproches silenciosos flotando en el aire como nubes de tormenta. Me levanté cuando quise, a las 8 de la mañana, no a las 5, y me preparé café en mi taza favorita. Esa que Patricia siempre decía que estaba muy despostillada para recibir visitas. Visitas. Como si mi casa hubiera sido un escenario montado para impresionar a extraños en lugar de un hogar donde vivir. Me senté en mi mesa de la cocina con la carta de Ramiro, leyéndola completa por tercera vez. Había un párrafo que no había procesado completamente en mis primeras lecturas. Estela, quiero que hagas algo que nunca te permití hacer. Vive para ti. Compra esa máquina de coser industrial que siempre quisiste. Toma esas clases de arte que mencionaste una vez hace 10 años. Viaja a esos lugares de los que hablabas cuando éramos jóvenes. No le debes nada a nadie más que a ti misma. ¿Una máquina de coser industrial? Hacía tanto tiempo que había mencionado eso que pensé que Ramiro ni siquiera me había escuchado. Había sido durante la Feria Artesanal de Tlaquepaque del 2015. Cuando vi a una señora creando bordados increíbles con una máquina que parecía salida del futuro. Con una máquina así, le había comentado a Ramiro distraídamente, podría hacer manteles y servilletas para vender, tal vez hasta vestidos. ¿Para qué quieres más trabajo?, me había respondido él, y yo nunca volví a mencionarlo. Pero ahora podía comprar no una, sino 10 máquinas de coser si quería. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Era don Esteban, llamando desde el taller. «Doña Estela, disculpe que la moleste tan temprano, pero tenemos un problema pequeño con la orden del Hotel Fiesta Americana. El cliente quiere cambiar el acabado de las mesas del comedor privado. ¿Qué tipo de cambio quiere?», pregunté, automáticamente alcanzando mi libreta donde anotaba todos los detalles de los pedidos. «Quiere cambiar del barniz mate al satinado. Dice que el mate se ve muy opaco para el ambiente que buscan». Sonreí. Problemas solucionables. Problemas que tenían respuesta y no involucraban manipulación emocional o chantaje familiar. Perfecto, don Esteban. El satinado queda mejor para un comedor de hotel de cualquier manera. ¿Cuánto tiempo extra necesitamos? 2 días, máximo 3. Hágalo. Y cóbreles el cambio. Es modificación al contrato original. ¿Está segura, doña? El cliente es importante. Don Esteban, le dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Nuestro trabajo tiene valor.
Si quieren cambios, los pagan. Somos artesanos, no empleados. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. ¿Había sido siempre así de fácil tomar decisiones? ¿O es que por primera vez no tenía que consultar mis elecciones con hijos que me iban a criticar por ser demasiado blanda o demasiado exigente, según les conviniera? A las 10 de la mañana, hice algo que no había hecho en décadas. Salí de mi casa sin rumbo fijo, solo para caminar. No tenía que comprar comida para nadie más. No tenía que recoger medicinas de nadie. No tenía que apurarme para llegar a cuidar nietos o limpiar casas ajenas. Caminé por el centro de Guadalajara como turista en mi propia ciudad. Me detuve frente a las vitrinas que nunca había tenido tiempo de ver realmente. Entré a la librería Gandhi y compré 3 libros de arte textil que siempre había querido leer, pero que no podía justificar como gastos necesarios. En la sección de biografías, un libro me llamó la atención. Mujeres que transformaron su dolor en poder. Lo hojeé parada ahí mismo, entre los estantes, y una frase me golpeó como un puñetazo. El momento más peligroso para un abusador es cuando la víctima se da cuenta de que nunca fue víctima, sino una sobreviviente eligiendo sobrevivir. ¿Había sido yo una víctima? ¿O había sido una mujer haciendo las mejores elecciones posibles dentro de circunstancias imposibles? Compré el libro también. En el camino de regreso a casa, pasé frente a la Academia de Arte, Colores y Texturas, que había admirado desde afuera durante años. Sus ventanales mostraban obras de estudiantes, pinturas vibrantes, esculturas de cerámica, textiles bordados con hilos dorados que capturaban la luz como pequeños soles. Antes de poder convencerme de no hacerlo, empujé la puerta y entré. «Buenos días». Me saludó una mujer joven con el cabello teñido de morado y las manos manchadas de pintura. «¿En qué le puedo ayudar?» Quiero aprender algo nuevo», le dije, las palabras saliendo temblorosas pero determinadas. «¿Algo en particular?» «Tenemos pintura, cerámica, textiles, joyería artesanal». «Textiles», respondí sin dudar. «Quiero aprender textiles». Me inscribí ahí mismo en un curso de bordado artístico que empezaba el lunes siguiente. 3 horas a la semana durante 2 meses. Pagué por adelantado con el dinero de mi cuenta personal, esa cuenta que nunca había usado para nada que no fuera necesario. Al llegar a casa, encontré a Sofía esperándome en los escalones del frente, con su mochila escolar y una expresión determinada que me recordó a mí misma a su edad. «Abuela», me dijo sin preámbulos. «Mamá dice que no puedo venir a verte porque estás pasando por una etapa difícil, pero yo creo que estás pasando por una etapa increíble». Me senté a su lado en los escalones. «¿Por qué dices eso?» «Porque por primera vez desde que tengo memoria, no te ves cansada. Siempre parecías cansada, como si cargaras algo muy pesado que nadie más podía ver». La sabiduría de los 16 años me dejó sin palabras por un momento. «¿Quieres entrar?», le pregunté finalmente. «Te puedo enseñar sobre las muñecas. De verdad esta vez, no solo, qué bonitas». Pasamos la tarde en mi sala, con mis muñecas extendidas cuidadosamente sobre toallas suaves. Le conté la historia de cada una. La muñeca francesa de bisque que mi bisabuela había comprado en 1902, con el dinero de su primer trabajo como modista. La alemana de ojos que se mueven que había sobrevivido a la Revolución Mexicana escondida en el baúl de mi tatarabuela. La pequeña japonesa de kimono de seda que mi madre había comprado en el mercado de San Juan cuando yo tenía 8 años. «Abuela», me dijo Sofía mientras examinaba con cuidado reverencial la muñeca japonesa. «Esto no es una colección. Esto es historia familiar». «Exacto», le dije, sintiendo algo parecido al orgullo hinchándome el pecho. «Es historia, nuestra historia, la historia de las mujeres de nuestra familia que trabajaron, ahorraron, preservaron cosas hermosas incluso cuando la vida era difícil». «¿Y por qué mamá y los tíos no lo entienden?» «Porque», le expliqué, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «a veces cuando las personas no valoran su propia historia, no pueden valorar la de otros tampoco». Sofía asintió con esa seriedad que tienen los adolescentes cuando procesan verdades complicadas. «Abuela, ¿me puedes enseñar también sobre el taller? Quiero saber todo lo que haces ahí».
Al día siguiente llevé a Sofía al taller por primera vez en su vida. Don Esteban, que había visto crecer a mis hijos pero nunca había conocido realmente a mis nietos, la recibió como si fuera una princesa visitando su reino. «Mire, señorita», le dijo, mostrándole la mesa para el hotel que estaban terminando. «Su abuela diseñó esta pieza. ¿Ve cómo las patas tienen ese tallado especial? Esa fue idea de ella». Sofía me miró con ojos enormes. «¿Tú diseñaste esto, abuela?» «Diseño muchas cosas», le dije, llevándola a mi oficina en el taller. «Mira», le mostré mis archivos de diseños. Cientos de dibujos hechos a mano de muebles, desde los más simples hasta los más elaborados. Escritorios con compartimientos secretos para hoteles boutique. Mesas de centro con incrustaciones de azulejo para restaurantes mexicanos en California. Camas con cabeceras talladas que parecían ventanas hacia jardines imaginarios. «¿Por qué nunca me habías enseñado esto antes?», me preguntó. «Porque antes», le dije honestamente, «no sabía que tenía derecho a estar orgullosa de lo que hago». Esa noche, después de llevar a Sofía de vuelta con Luisa, quien me recibió con frialdad pero no pudo negar que su hija había llegado radiante de felicidad, me senté en mi casa silenciosa y me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en 40 años, el silencio no se sentía vacío, se sentía lleno de posibilidades. Saqué uno de los libros que había comprado esa mañana y comencé a leer sobre técnicas de bordado contemporáneo. En una de las páginas había una foto de un tapiz increíble hecho con hilos de oro y plata, representando la historia de una familia a través de generaciones. Una idea empezó a formarse en mi mente. ¿Y si creara algo así? ¿Y si contara la historia de las mujeres de mi familia a través de textiles? No para vender, no por necesidad, sino por el puro gusto de crear algo hermoso que honrara a las que vinieron antes que yo. Por primera vez desde que tenía memoria, me fui a dormir emocionada por lo que vendría mañana. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Julián. «Mamá». Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Necesito hablar contigo. Por favor». «Ya hablamos», le respondí, mi voz calmada pero firme. «Nos van a embargar el departamento. Patricia perdió su trabajo. Los niños... Mamá, no tenemos a dónde ir». Por un momento, el instinto maternal de 40 años me gritó que dijera, «Vengan a casa, siempre habrá lugar para ustedes». Pero una voz nueva, más fuerte, me recordó todas las veces que había rescatado a Julián de sus crisis financieras. Todas las veces que había puesto su comodidad antes que mi propia dignidad. «Julián», le dije suavemente, «tú eres un hombre adulto de 44 años. Patricia es una mujer adulta. Van a encontrar la manera de resolver su situación, igual que yo encontré la manera de resolver la mía cuando tenía su edad, y ustedes eran pequeños. Pero eres mi madre». «Ser tu madre no significa ser tu salvavidas perpetuo», le respondí. «Significa haberte dado las herramientas para que puedas salvarte a ti mismo. Y esas herramientas te las di». Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en décadas, dormí de corrido toda la noche. 6 meses después de ese día en el juzgado, estoy sentada en mi taller personal. Sí, convertí el cuarto que antes era de visitas en mi propio espacio creativo, terminando de bordar la última sección de mi tapiz familiar. Los hilos dorados y plateados que aprendí a manejar en mis clases crean paisajes de memoria. Las manos de mi bisabuela cosiendo a la luz de una vela, mi madre planchando en aquella cocina diminuta de mi infancia, yo misma lijando madera bajo las luces fluorescentes del taller. Sofía viene todos los sábados, no porque su madre la mande, sino porque genuinamente disfruta aprender conmigo. La semana pasada terminó su primera muñeca de trapo, cosida completamente a mano, siguiendo el patrón que mi abuela me enseñó cuando yo tenía su edad. Sus dedos jóvenes son más hábiles que los míos, pero le falta la paciencia que solo dan los años. «Abuela», me dice mientras lucha con una costura especialmente difícil, «¿por qué el hilo se enreda tanto?» «Porque estás apurada», le respondo, sin levantar la vista de mi bordado. Las cosas hermosas no se pueden apurar. Se hacen cuando están listas. Diego también viene, aunque menos frecuentemente. Le fascina el taller industrial, y don Esteban se ha convertido en su mentor no oficial.
enseñándole los secretos de la carpintería que yo nunca pude dominar completamente. Es gracioso ver cómo mi nieto de 16 años tiene más respeto por mi trabajo que su madre de 45. El taller está próspero, más que próspero. Está floreciendo. Sin las constantes emergencias familiares drenando las ganancias, pude invertir en maquinaria nueva y contratar a 2 artesanos más. Tenemos pedidos reservados hasta diciembre del próximo año. María del Carmen, la anticuaria, no solo tasó mi colección de muñecas, sino que me conectó con un mundo que yo no sabía que existía. Coleccionistas serios, museos privados, casas de subastas especializadas en antigüedades mexicanas. Vendí 3 piezas, solo 3, de las menos valiosas sentimentalmente, por 120,000 pesos. Con ese dinero, remodeló completamente mi cocina y me compré esa máquina de coser industrial con la que había soñado durante años. Ahora produzco manteles bordados a mano que vendo en las mejores tiendas de arte de Tlaquepaque. Manteles Estela, me llaman. Las turistas americanas los compran como si fueran tesoros. Y tal vez lo sean. Cada uno me toma 2 semanas de trabajo. Y los vendo por precios que hace un año me habrían parecido una fantasía. Luisa intentó reconciliarse conmigo el mes pasado. Llegó un domingo en la tarde con una charola de brownies comprados en Walmart y esa sonrisa nerviosa que usa cuando necesita algo. «Mamá», me dijo, sentándose en mi sala como si nunca hubiera pasado nada. «Creo que hemos estado demasiado tiempo sin hablar». «¿En serio?», le respondí, sirviéndole café en mi taza buena. No porque ella se lo mereciera, sino porque yo merezco usar mi vajilla bonita todos los días. ¿Y qué te hizo llegar a esa conclusión? Los niños te extrañan mucho. Los niños vienen a verme cuando quieren. Tú puedes venir cuando quieras también, pero no para pedirme cosas, no para que cuide a nadie, no para que resuelva tus problemas. Solo si quieres estar conmigo. Se removió incómoda en su asiento. «Mamá, yo siempre he querido estar contigo. Luisa», le dije suavemente. «Mentirse a ti misma no va a cambiar el pasado, pero si quieres construir un futuro diferente, estoy dispuesta a intentarlo. Con condiciones. Nunca vino a visitarme solo para conversar, solo para esto. Julián, por el contrario, no ha intentado contactarme desde aquella noche desesperada por teléfono. Supe por Sofía que él y Patricia finalmente perdieron el departamento y se mudaron con los padres de ella en Zapopan. Él consiguió trabajo como vendedor de autos usados, ironías de la vida, y ella lava platos en un restaurante de mariscos. No siento pena por ellos. Siento nada. Y esa ausencia de dolor es, en sí misma, una revelación. Mateo sí me escribió un mensaje largo por WhatsApp hace 3 semanas. Un párrafo interminable lleno de perdónames, y no me di cuentas, y promesas de ser mejor hijo. Al final, por supuesto, había una petición. Necesitaba dinero para el enganche de un departamento porque se iba a casar con la novia fresa. Le respondí con una sola línea. «Te felicito por tu compromiso. Que tengas una linda boda». No mencioné dinero. Él tampoco volvió a escribir. La soledad que tanto me aterrorizaba resultó ser una compañera silenciosa y reconfortante. Mi casa suena diferente ahora. Los únicos ruidos son los que yo elijo hacer. Mi música en el estéreo, mis pasos descalzos en las mañanas, el sonido de mi máquina de coser creando cosas hermosas. Comencé a cocinar para mí con el mismo cuidado que antes ponía en las comidas familiares. Platos pequeños pero elaborados, ingredientes que antes consideraba muy caros para el diario. ¿Por qué había creído que merecía menos que lo mejor que podía permitirme? También empecé a viajar. Solo viajes pequeños al principio. Un fin de semana en San Miguel de Allende. 3 días en Oaxaca comprando textiles tradicionales para estudiar sus técnicas. Pero el mes que viene me voy una semana completa a Guatemala para un taller de tejido maya tradicional. Voy sola. Por elección. La semana pasada, mientras bordaba en mi taller personal, sonó el timbre. Era una mujer de unos 50 años que no reconocí. «¿Señora Estela?», me preguntó tímidamente. «Soy Carmen Jiménez. Mi hija estudia con su nieta Sofía en la preparatoria. ¿Cómo puedo ayudarla?». Sofía le contó a mi hija sobre lo que usted pasó con su familia, y mi hija me lo contó a mí. Se detuvo, juntando valor. «Yo estoy viviendo algo parecido.
Mis hijos adultos me tratan como su empleada doméstica gratuita. Nunca tengo dinero propio. Nunca tengo tiempo para mí. Escuchando la historia de usted, ¿cree que podríamos platicar? La invité a pasar. Le preparé café en mi taza buena y la escuché durante 2 horas. Su historia era diferente a la mía en los detalles, pero idéntica en lo esencial. Una mujer que había vivido tanto tiempo para otros, que había olvidado que ella también tenía derecho a existir. ¿Cómo lo hizo?, me preguntó al final. ¿Cómo encontró el valor para cambiar todo? No fue valor, le dije honestamente. Fue desesperación. Llegué al punto donde seguir siendo víctima de mi propia bondad me dolía más que la posibilidad de quedarme sola. Desde entonces, Carmen viene a visitarme regularmente. Y ella trajo a su amiga Rosa. Y Rosa trajo a su hermana Elena. Los sábados por la tarde, mi sala se llena de mujeres de mediana edad, aprendiendo que no es demasiado tarde para recuperar sus vidas. No somos un grupo de terapia formal. Somos mujeres bordando, tejiendo y reconociendo en los patrones de nuestras labores las formas en que hemos sido condicionadas a creer que nuestro valor dependía de qué tanto nos sacrificáramos por otros. El problema, les digo mientras enseño nuevos puntos de bordado, no es que amemos a nuestras familias. El problema es que aprendimos a amar sin límites, y ellos aprendieron a recibir sin gratitud. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín trasero, plantas que planté yo sola, para mi propio disfrute, sin preguntarle a nadie si les parecían bonitas, me detuve a mirar mi reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada tenía 67 años, pero por primera vez en décadas no parecía cansada. Tenía arrugas, sí, pero eran líneas de expresión que hablaban de sonrisas genuinas, no de preocupación constante. Sus manos, manchadas de tierra y con pequeños cortes de las agujas de bordar, eran las manos de alguien que creaba cosas hermosas por el simple placer de crear. Me gustó lo que vi. El teléfono sonó. Era Sofía. Abuela, ¿puedo llevar a mi novio a conocerte el domingo? Quiero que vea tus muñecas y tu taller de costura. Le dije que mi abuela es una artista. Una artista. Nadie me había llamado así nunca. Por supuesto, mi amor. Pero dile que venga con respeto. Las artistas no toleramos groserías. Nos reímos juntas. Y cuando colgué, me di cuenta de que mi risa sonaba diferente. Más libre. Más mía. Esta noche, mientras termino de escribir estos recuerdos en el diario que comencé a llevar hace 3 meses, me pregunto si habría cambiado algo del pasado de haber sabido entonces lo que sé ahora. La respuesta es no. Cada sacrificio, cada humillación, cada momento de dolor me trajo hasta este punto, hasta esta mujer que soy ahora, que por fin sabe cuánto vale y no acepta menos de lo que merece. Mi historia no es excepcional. Miles de mujeres viven variaciones de la misma, madres y esposas que dan tanto de sí mismas que olvidan que también tienen derecho a recibir, a ser valoradas, a existir como algo más que funciones en la vida de otros. Si estás escuchando esto y algo te suena familiar, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que alguien en tu familia te agradeció genuinamente por todo lo que haces? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste decir no sin sentir culpa? Si no puedes recordar las respuestas, tal vez es momento de empezar a recordar quién eras antes de convertirte en la solución a los problemas de todos los demás. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que esté pasando por esto? Y si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Estas palabras necesitan llegar a alguien más que, como yo, necesita recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti mismo, porque al final, la única vida que realmente puedes cambiar es la tuya, y mereces vivirla plenamente.